Buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan en línea. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias Historia del Movimiento de Derechos Humanos en América Latina, Nuevas Aproximaciones. El día de hoy nos acompaña Sebastián Incapié, quien ofrecerá la conferencia Entre rupturas y continuidades, una historia del movimiento colombiano por los derechos humanos, 1973-1991. Muchas gracias, Sebastián, por haber invitado la invitación a participar en este espacio. Y le doy la palabra a mi colega Laura, quien va a presentar al conferencista. Hola, buenos días para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en línea en esta nueva versión del ciclo de conferencias. Les cuento un poco el perfil de Sebastián para presentarlo formalmente. Bueno, como les comentábamos, Sebastián Incapié Rojas es sociólogo de la Universidad de Antioquia y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del grupo de investigación en Historia Social y actualmente cursa el doctorado en Historia en Stony Brook University en Nueva York. Entre sus publicaciones se encuentran los libros De acusados acusadores, una historia de los consejos de guerra verbales en Colombia, 1965 a 1982, publicada en 2020, y De las márgenes al centro, emergencia y consolidación del movimiento por los derechos humanos en Colombia, 1979-1991, que será publicado este año por la Universidad del Rosario en coedición con la Universidad Nacional de Colombia. Le agradecemos a Sebastián su participación en el evento y le damos la palabra. Buenos días a todos y todas y muchísimas gracias a Laura y a María Angélica por la invitación, por la presentación y pues estoy muy contento como de poder participar en este espacio y compartir algunas de las ideas en las que he venido trabajando desde hace varios años, desde al menos el 2015, 2016, cuando era estudiante de pregrado. Y aunque digamos que en este momento en el doctorado mis intereses pues siguen estando asociados a la violencia política, a la cultura política de las izquierdas de manera particular, pues digamos que han variado un poco y ya no se enfocan solo en la represión, pero de todas maneras pues estoy contento de hablar sobre esto porque es un tema que me apasiona mucho. Como el título lo dice, voy a hablar digamos, dos interpretaciones en las que se ha movido la historia, la historiografía, ¿cierto? De los derechos humanos en Colombia. Y pues en ese proceso voy a tratar de introducir o voy a proponer como la interpretación que yo tengo, algunas preguntas que se abren a partir de una nueva lectura, digamos, contrastada de esta historiografía, el acceso a algunas fuentes que antes no habían sido, a mi juicio, consideradas con el mismo detenimiento. Entonces, si les parecen, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, la historiografía colombiana sobre el movimiento de derechos humanos es bastante amplia y yo acá muy amplia, obviamente por las condiciones de violencia en las que ha vivido Colombia, por el interés que ha despertado, digamos, el movimiento de derechos humanos en los últimos años, los estudios también sobre memoria histórica y pues, digamos, de manera complementaria los estudios propios sobre hechos represivos. Yo acá solamente traje algunos textos que voy a mencionar como algunos de los planteamientos en los que se coincide, ¿cierto? Y particularmente, gran parte de estos textos, yo diría que la gran mayoría de los estudios han planteado el punto de inicio, el punto de arranque del movimiento por los derechos humanos como el año 1973, específicamente porque es el año en el que se funda, en el que aparece el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que suele ponerse en la historiografía como la organización más antigua de defensa de los derechos humanos. Ahorita vamos a ver que digamos, yo trato de poner algunas preguntas sobre hasta qué punto esta organización puede ser entendida propiamente como una organización de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un trabajo del 2007, el de Winifred Tate, que se llama Counting the Dead,
ella afirma que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos fue el primer grupo en adoptar los derechos humanos como marco conceptual, ¿cierto? Es decir, el Comité de Solidaridad comenzó a hacer uso de los derechos humanos desde los años 70, ¿cierto? Y digamos que parte del análisis de ella tiene que ver con una continuidad entre la militancia de izquierda. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es formado fundamentalmente por militantes de izquierda, surge como una iniciativa. Ahorita yo más adelante voy a hablar de esto, de Gabriel García Márquez, que después de recibir un premio en Estados Unidos, un premio literario, ¿cierto? Y que tenía una bonificación económica, pues lo que hace es que va a invertir este dinero en la creación de una organización que se dedique a defender los presos políticos. Entonces, pues digamos que el planteamiento de Winifred Tate un poco es entender esos marcos de referencia con los cuales comenzaron a actuar las organizaciones de derechos humanos, rastreando sobre todo esas continuidades, ¿cierto? Lo que venía de la izquierda y lo que venía y cómo se configuraba el movimiento. Hay un gran interés en las continuidades. Algo similar va a ser posteriormente, más bien había hecho ya antes la historiadora Floralba Romero en un texto, en un capítulo que está dentro de un libro el capítulo se llama El movimiento por los derechos humanos en Colombia y va a identificar de inmediato la existencia del movimiento por los derechos humanos desde 1973. Y lo mismo, los miembros de la primera ONG de derechos humanos provienen del movimiento popular y democrático, una continuidad en relación con las actividades que venía desarrollando la izquierda de activistas populares, sindicales y oposición, ¿cierto? Y iba a decir esto de ya el Movimiento por los Derechos Humanos y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos es, digamos, la primera organización de este tipo. Y digamos que acá dentro de las fotografías que hay, pues está el logo del comité, pero también hay una fotografía de Gabriel García Márquez participando en enero de 1974 en Roma en el Tribunal Russell, que también se plantea generalmente como un antecedente de este movimiento por los derechos humanos en Colombia, ¿cierto? Entonces, siendo Gabriel García Márquez como uno de estos grandes representantes. Si quieren, podemos pasar a la siguiente, por favor. Eh, hay otros dos textos a los que yo me quiero referir que son un poco más recientes. El trabajo de Luis Vanishot, que tradujo la Universidad del Rosario hace ya 5 años, y que estudia sobre todo el caso de Barranca Bermeja y se llama Orígenes Sociales de los Derechos Humanos. En este caso, Vanishot se va a centrar en una organización que es la Organización CREDOS, que es la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, que surge en diciembre de 1987 y él va a ver las continuidades, sobre todo en relación con los mecanismos que se utilizaron en Barranca Bermeja durante paros regionales, sobre todo paros regionales en digamos, apoyados o desarrollados muy de la mano con los trabajadores del abuso, ¿cierto? Los trabajadores petroleros de Barranca Bermeja. Y él lo que va a decir más o menos es que si bien Credos surge un poco como la respuesta a la intensificación de la violencia en la década de los ochentas, las prácticas, los repertorios, digamos, utilizados van a ser heredados de esas luchas urbanas y sindicales. No hay una gran transformación, no hay una gran ruptura en términos de esos repertorios de acción colectiva, ¿cierto? Van a ser más o menos continuidades. Hay, por supuesto, algunas novedades que va a traer el movimiento de derechos humanos, pero no ve una gran ruptura. Y muy en sintonía con las versiones, digamos, anteriores, sobre todo la de Winifred Tate y más incluso que la de Floralba Romero, muy en sintonía con esos planteamientos de Winifred Tate, está un libro de Jorge González Jácome que publica Tiralo Blanche en el 2019 y que se refiere específicamente al movimiento de derechos humanos como un movimiento que surge en diálogo con distintas ideas, ¿cierto? Y esto, por supuesto, implica la incorporación de actores que provienen de la izquierda, pero que en principio van a identificar la lucha por los derechos humanos con la revolución
y que conforme va avanzando la década de los 80 la van a asociar más con la discusión en torno a la democracia, un poco en el marco de los diálogos de paz, y una vez estos diálogos comienzan a naufragar, un poco comienzan a fracasar, las ideas de los derechos humanos van a asociarse con las ideas de paz. Entonces, si bien no hay, no hay un desconocimiento de estas transformaciones, digamos, en todos no hay, en todos estos trabajos no es que haya un desconocimiento de las transformaciones que implica en sí mismo el movimiento de los derechos humanos, suele haber más un énfasis en las continuidades, ¿cierto? Entonces, digamos, los derechos humanos son algo nuevo, sí, pero se canalizan a través de ideas preexistentes, como es el caso específicamente de este trabajo de Jorge González Jácome, ¿cierto? Podemos pasar a a la siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, cuando yo empecé como a estudiar este fenómeno, a mí lo que me llamaba la atención de manera particular fue que los mismos protagonistas no recordaban la fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos como una organización que se dedicara fundamentalmente a los derechos humanos. Ellos sí habían experimentado, algunos de ellos en los, al menos digamos como los principales fundadores, habían experimentado una, eh, una transformación que había ocurrido en los 80 cuando empezaron a hablar propiamente de los derechos humanos. Entonces, aquí está, acá hay dos, digamos, distintas ediciones de un libro muy importante que surge en estos años y que suele ser asociado como el primer producto de del movimiento por los derechos humanos, porque es un libro que recoge, digamos, lo que a posteriori va a ser interpretado como violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿cierto? Digamos, un listado de actos represivos por parte del Estado, generalmente contra militantes de izquierda o campesinos, movimientos obreros, etcétera, y que se condensa en el libro negro de la represión, ¿cierto? Pero lo que dice Gabriel García Márquez, yo acá traje unos apartados de una cita, de algo de mi tesis de maestría, y básicamente lo que cuenta Gabriel García Márquez es que, voy a leerlo brevemente, dice: Gabriel García Márquez no ocultaba que esta donación, la donación para iniciar el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, era un acto de simpatía con los proyectos políticos que esos presos representaban. Ahorita yo voy a referirme más a esto, es para poner en contraste sobre todo con la historiografía que se había publicado hasta ese momento. Y no un acto de neutralidad humanitaria. Así lo dejó saber a un periodista que le preguntó sobre la posibilidad de que por la donación hecha se le acusara de auxiliar a los grupos de izquierda revolucionaria, a lo que el escritor colombiano, luego de decir que no le temía esa acusación, agregó: lo que sí constituye esta donación es un acto de solidaridad y simpatía hacia los presos políticos de Colombia y hacia las organizaciones a las cuales pertenecen. Es un acto de solidaridad que no voy a rectificar. El escritor colombiano te nombraría a sí mismo en esa rueda de prensa como un enemigo del gobierno y del sistema, ¿cierto? Es decir, acá más que derechos humanos, lo que se estaba hablando en el evento de lanzamiento, estas palabras de Gabriel García Márquez fueron durante el evento de lanzamiento del Comité de Solidaridad, se estaba hablando era de los propios proyectos políticos que encarnaban aquellos a los que se destinaba, digamos, el apoyo que iba a dar el Comité de Solidaridad con los presos políticos. Y en un par de en una entrevista que se publicó en 2015, tal vez 2000, después del 2013, un poco en el marco del aniversario del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Enrique Santos Calderón afirma que no era un comité de derechos humanos, que eso desde el principio yo lo tenían muy claro, era un comité de solidaridad con los presos políticos. Y aunque él no profundiza, es algo que ratifica, digamos, luego en una publicación que son sus memorias, que se llama El País que me tocó, que es una publicación del 2020 también, si mal no recuerdo, va a ratificar un poco como la misma idea, ¿cierto? Más que una organización propiamente de derechos humanos, que era algo, como vamos a ver ahorita, sobre lo que la propia izquierda tenía ciertos
eh, ciertas dudas, era una organización de solidaridad con los presos políticos. Y acá podemos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, digamos que el marco de todo esto, la represión característica o la represión que va a atravesar sobre todo después de los 60, es una represión que tiene el estado de sitio como un marco muy importante que había sido, que tampoco era un mecanismo nuevo porque era de la Constitución de 1886 y que se había usado sistemáticamente ya a principios, digamos, desde la instauración misma, en la guerra, en la Guerra de los Mil Días y posteriormente, pero que va a ser usado de manera un poco más sistemática. Con pausas muy cortas, ahorita vamos a ver una gráfica que así lo muestra, después de 1958 con los acuerdos del Frente Nacional. El Frente Nacional va a ser un uso muy sistemático de esto, ¿cierto? Y que implica o que digamos muchas de las medidas que se tomen bajo el marco del estado de sitio va a implicar sobre todo las detenciones, sea para mantener como prisionero a alguien, digamos propiamente enviado a la cárcel, o sean de detenciones, digamos, temporales, a menudo de días, a menudo de horas, ¿cierto? Pero que marca, digamos, como un aspecto distintivo este tipo de, de mecanismos represivos de la época. Y podemos pasar, si les parece, a la siguiente diapositiva, que muestra la duración. Esta es una imagen tomada del semanario Voz, que era la publicación periódica del Partido Comunista, y muestra en el periodo de 1958 a 1982 cómo el estado de sitio comienza cada vez a ser más duradero, ¿cierto? ¿Cuáles son la cantidad de meses de un mandato presidencial específico en los que comienza a regir el estado de sitio? Y hay un aspecto importante acá que no mencioné. Durante estos estados de sitio, sobre todo uno de los decretos que estaba mencionado en la diapositiva anterior, que es el decreto 1265, si mal no recuerdo, de 1965, pues 1290, perdón, de 1965, este decreto permite a las autoridades militares hacer juicios en contra de civiles, ¿cierto? Lo que se conoció en Colombia como consejos de guerra verbales. Estos consejos de guerra verbales van a ser usados de manera sistemática durante todo este periodo. Muchos de los delitos, tanto comunes como políticos, van a pasar a jurisdicción de la justicia penal militar. Entonces, eso implicaba que muchos de los detenidos eran juzgados por militares, ¿cierto? ¿Cuáles son las implicaciones de eso para el movimiento de derechos humanos? Ya lo vamos a ver, ¿cierto? O al menos para lo que implica, digamos, la movilización en contra de la represión. Entonces, si les parece, pasamos al segundo, a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. El hecho de que los militares usaran, digamos, o tuvieran una potestad judicial para juzgar civiles, incrementó una desconfianza por parte de muchos de los militantes en el derecho, ¿cierto? Pues obviamente, además es una época de mucha radicalización política, no había una confianza en el Estado, obviamente por parte de la izquierda, había una descalificación de los mecanismos jurídicos como mecanismos del derecho burgués. Pero digamos que este tipo de planteamientos, muchas veces que solamente eran teóricos o intelectuales, se van sobre todo a experimentar en la práctica cuando los militares, estos son imágenes de eso, caricaturas de Voz Proletaria también y de la revista Alternativa, cuando, bueno, y pues digamos hay una desconfianza muy grande, las caricaturas lo muestran así con respecto también al derecho, ¿cierto? Entonces eso hace que lo que se denomina como procesos de ruptura son procesos por excelencia de autodefensa, muy al estilo, digamos, el gran referente de esto es La historia me absolverá de Fidel Castro, ¿cierto? Donde él básicamente inicia un proceso de autodefensa. Obviamente, Fidel era abogado, pero esto no era un requisito para que los demás lo iniciaran. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver, en los que muchas veces, si bien habían abogados, los abogados cumplían un papel como
testigos simplemente. Mire, o sea, esta gente tuvo que experimentaron torturas, de pronto los llevamos al espacio público, ¿cierto? O sea, los llevamos más bien al foro público para que se den a conocer este tipo de tratamientos, pero no era, el derecho no tenía un papel muy relevante. Lo mismo que las organizaciones internacionales. Si bien obviamente existían ya para entonces, tanto Amnistía, o sea, estoy hablando de finales de los 60, acuérdense que el decreto es del 65, finales de los 60 y principios de los 70, si bien no existían, eh, eh, si bien ya existían, perdón, estas organizaciones internacionales, no eran organizaciones que tuvieran una gran presencia en Colombia y tampoco había un gran interés de parte de las organizaciones de izquierda por entablar relaciones con estas organizaciones. Habían otras maneras de ejercer muchas veces la solidaridad, ¿cierto? A través de partidos comunistas, a través de sindicatos, a través de organizaciones armadas era la manera o a través de denuncias, por ejemplo, en otros medios de comunicación de la izquierda en el continente, cómo se ejercía la solidaridad. Y de ahí que más que derechos humanos, muchas veces a lo que se apelaba era a la defensa de las ideas revolucionarias. De estas personas que más que víctimas se consideraban a sí mismos revolucionarios. Y acá podemos verlo en la siguiente diapositiva. En la diapositiva que sigue hay dos, bueno, hay un libro, digamos, que es famoso, que es el que inspira todos estos planteamientos de defensa y ruptura. Es un libro de los 60 que se publica en francés de Verger, es el nombre del abogado, pero que circula lo edita muy rápido Anagrama en español y circula muy rápido desde los 60 en América Latina. Y luego hay como dos casos que son de los 80, pero hay casos previos a los que yo acá no me voy a detener mucho, solamente traje uno del 75, pero donde se pone en práctica, digamos, esta defensa de ruptura, que de nuevo lo que dice es básicamente la idea central de estos procesos de ruptura, como la recoge Berger en el libro, es no tenemos por qué dejarnos juzgar por un derecho que nosotros no compartimos, ¿cierto? Es el derecho del enemigo, es el derecho burgués y nosotros estamos luchando precisamente para abolir ese derecho. Somos emisarios de una nueva sociedad. Y esto es más o menos lo que se manifiesta en las defensas de ruptura. Hay dos libritos que recogen las defensas de dos militantes del M-19. Uno es Andrés Almarales, que se llama Los Trabajadores, sus luchas y sus organizaciones, y otro es de Álvaro Fallar, que se llama Plenilunio del M-19, que incluso un libro editado en México, ¿cierto? Básicamente muchas de estas intervenciones salían en los medios de comunicación, salían en la prensa, tanto de izquierda como en la prensa digamos, más tradicional, periódicos como El Espectador o El Tiempo recogían a veces algunas de estas declaraciones. Y yo acá traje una muy breve, que recoge como el espíritu de esto, que es una defensa de la cual yo tengo el audio, pero que también sale una parte de esta defensa en alternativa y dice: para el imperialismo y para la oligarquía somos bandoleros, delincuentes, culpables de los males de la humanidad, los causantes de que su bello paraíso capitalista se vea amenazado o inmediatamente o en inminente peligro. Pero si analizamos la historia de la violencia y de las guerras en Colombia, nos daremos cuenta de que no son un momento nuevo ni temporal y que su razón de ser no ha estado en unos cuantos agitadores enemigos de la paz, sino que los propios explotados y opresores que siempre han tratado de esconder las verdaderas causas de la miseria y la descomposición social. Para nosotros es imposible una defensa sin plantear el porqué de nuestra lucha, sin tocar de manera franca y descarnadamente la problemática social y sus verdaderas causas y sin denunciar sin tapujos a los verdaderos culpables, ¿cierto? Básicamente ustedes son los opresores, yo soy solamente un rebelde y su derecho no aplica en mi caso. Esta es la defensa de Jairo de Jesús Calvo Campo, más conocido como Ernesto Rojas, que era el comandante militar del Ejército Popular de Liberación, que era una guerrilla de tendencia maoísta. Podemos seguir a la siguiente, por favor. Entonces, para resumir esta idea,
digamos que la centralidad de las organizaciones que en la historiografía habían sido llamadas como organizaciones de derechos humanos, eran organizaciones que ocasionalmente, como vemos en una de estas imágenes, la del Comité de Sacerdotes y Religiosos, que es del 70 si mal no recuerdo, es del 76, una organización de Bogotá, utilizan por la defensa de los derechos humanos. Pero esto era absolutamente excepcional, ¿cierto? Las demás organizaciones, entre esas el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que había hecho de su lema la mejor forma de defender un preso político es que el pueblo se tome el poder, no tenían muy en consideración la cuestión de los derechos humanos realmente como un discurso, ¿cierto? Digamos, posteriormente podemos decir que, y esto implicaría a mi juicio cierto tipo de anacronismo, como que muchas de esas acciones eran una defensa, digamos, de los derechos humanos, pero los actores realmente no, casi nunca, muy escasas veces lo entendieron así, ¿cierto? Y pues en estas jornadas de solidaridad se solía denunciar las torturas, eh, se representaban digamos, estas personas muchas veces torturadas, muchas veces juzgadas de manera completamente injusta, sometidas a unas condiciones de prisión digamos, violadoras de lo que hoy entenderíamos por derechos humanos, de su propia dignidad como personas, pero se representaban ellos no como víctimas, sino realmente como revolucionarios, como luchadores, y generalmente tenía justamente a estos presos políticos como los principales protagonistas, ¿cierto? Y esto es una cosa bien interesante que se va a transformar después, ¿cierto? En la siguiente diapositiva vemos que los derechos humanos, acá yo no, si quieren podemos discutir sobre esto de pronto en la sesión, pues como en la parte donde conversemos con un poco más de detalle sobre específicamente cuál es mi interpretación de la ruptura que sucede para que como tal emerja el movimiento de derechos humanos. Pero acá lo que yo quiero mostrar es sobre todo que a veces se han entendido, se han establecido muchas continuidades y se ha dejado de prestar atención a algunos aspectos que nos indican más una ruptura, ¿cierto? Esta es una publicación de una revista que se llamaba Solidaridad de marzo del 79 y que justamente pone en cuestión, cuando ya están emergiendo como tal todo un discurso sobre los derechos humanos, recordemos que ya han sucedido los golpes de Estado en el Cono Sur, que ya hay un discurso más elaborado sobre los derechos humanos a nivel global que está circulando y pues obviamente ellos se ven premiados por esto, sin embargo no se encuentran del todo convencidos sobre si son los derechos, si digamos estos atropellos. A la dignidad que han sufrido sobre todo militantes de izquierda deberían de ser clasificados bajo la categoría de derechos humanos, ¿cierto? Entonces traje este breve apartado que un poco plantea por qué dudaban de hablar de derechos humanos, ¿cierto? En un texto que se llama Derechos Humanos como Derechos de los Pobres. El planteamiento de los derechos humanos en América Latina ha dejado de ser la concepción burguesa y genérica de los derechos individuales, del abstracto persona humana, para pasar a ser los derechos de los pobres. Derechos humanos en América Latina significa ante todo el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, al empleo, en una palabra, derecho a la vida. Derechos humanos es ante todo la Es ante todo la sobrevivencia del hombre latinoamericano, de la concepción individualista de la Revolución francesa y luego norteamericana. Los derechos humanos han pasado a ser los derechos sociales de un pueblo oprimido y explotado, ¿cierto? Entonces ya iniciaba como una disputa en torno al significado mismo. Bueno, ¿hasta qué punto podemos utilizar derechos humanos? Y en caso de que los utilicemos, ¿cuál debe ser el contenido real de eso? Debería ser derechos de los pobres, debería ser derechos de los pueblos, van a optar otras organizaciones también por hablar más de este término propiamente como derechos de los pueblos. Y podemos pasar al siguiente. Entonces, acá hay un libro que a mí me parece muy importante, que es un libro, si mal no recuerdo, tal vez del 2008 que se tradujo en el 2017 o algo así en Colombia, que es el libro de Samuel Moyn sobre los derechos humanos como la última utopía, ¿cierto?
Y el gran planteamiento que a mi juicio es interesante de Moina acá y que puede echar muchísima luz, esto ha sido muy discutido, ahorita podemos discutir un poco más sobre esto, pero que podría echar muchísima luz, incluso el mismo, perdón que haga tantos incisos acá, pero incluso el mismo Moin, digamos, matizaba un poco esto para el caso de América Latina, ¿cierto? Pero a mi juicio puede iluminarnos un poquito, entender esto de manera más específica, porque el Moin identifica los derechos humanos no solo con esa defensa de la dignidad personal, con la dignidad humana, ¿cierto? Con una incluso comprensión que puede remontarle a la Revolución Francesa sobre la naturaleza propia del hombre y aquello que se comparte solamente por ser humano, ¿cierto? Sino que lo va a asociar más con cierta utopía, cierta idea política que va a surgir a mediados de los setentas, que va a surgir un poco como última utopía en el sentido de que las otras utopías, sobre todo redistributivas que habían surgido en el tercer mundo, habían fracasado y que y que va a prometer el penetrar las inexpugnables fronteras estatales y reemplazarlas paulatinamente por la autoridad del derecho internacional. ¿Cierto? Que acá es donde uno ve que comienzan a moverse muchas de las organizaciones que van a aparecer, o tanto ONGs, digamos, como organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, que van a aparecer específicamente en Colombia a finales de la década del 70 y sobre todo en la década de los 80, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo, digamos, plantearía como una primera comprensión todavía muy rústica. Ahorita, como les decía, podemos profundizar en esto sobre los derechos humanos y podemos pasar a las siguientes diapositivas, por favor. Entonces, esto es algo que ha sido estudiado. Yo acá traje solamente algunos ejemplos. No hay ningún estudio que yo conozca con este detalle, digamos, en el caso colombiano, pero hay algunos estudios que se han hecho en otras latitudes, como este artículo de Gordon Neff y de Nitza Berkovich, que si mal no recuerdo analiza específicamente el caso de Israel y de el uso o el empleo del término derechos humanos en la prensa en un periodo que va del 83 al 96, y pues digamos que el gráfico habla por sí solo, ¿cierto? Hay un constante aumento del uso del término derechos humanos, que era un poco lo que yo había mencionado ahorita. Las organizaciones en Colombia de los 70 no están no están hablando propiamente de derechos humanos, ¿sí? Es algo que comienza a aparecer con muchísima más fuerza en los 80, ¿cierto? Aunque lo hicieran, no era de manera sistemática. En la siguiente diapositiva hay una gráfica también seguramente un poco conocida para quienes estudiamos esto, que es de este texto muy famoso de Activistas Sin Fronteras, creo que es la traducción en español, sobre la financiación de la Fundación Ford. Para casos específicamente de derechos humanos, ¿cierto? Y acá hay una coincidencia también en las gráficas, ¿cierto? Desde el 77 al 93 hay bueno, no solo de la Fundación Ford, son varias organizaciones más, pero hay una creciente financiación para programas de derechos humanos que no existían previo a los años 70, ¿cierto? Y en la siguiente diapositiva ya empiezo a hablar como propiamente del periodo de los 80 y de los 90, y ya sé que tengo 5 minuticos, voy a tratar de ser breve con esto. Eh, Tenemos tiempo, Sebastián. Termina la presentación Listo. a un ritmo al que quieras. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, el movimiento ya como tal, por lo que a mi juicio ya sí llega a ser como el movimiento tal por los derechos humanos, o al menos la explosión del discurso sobre los derechos humanos en Colombia, es producto de unos foros por los derechos humanos que comienzan a hacerse desde 1979 y que van a tener casi que anualmente, no anualmente en principio, pero casi que anualmente varias ediciones. Y hay un montón de foros por los derechos humanos, ya ahora sí con ese nombre, que comienzan a hacerse también en las regiones, ¿cierto? En muchas de las regiones comienzan a desarrollarse foros de derechos humanos. Y un poco para mí esto es importante porque
entender los derechos humanos o el movimiento por los derechos humanos con esta lógica nos lleva a una pregunta que desnaturaliza un poco el situar 1973 como punto de partida, y es preguntarnos, bueno, ¿cuándo comienza a hablarse tanto de derechos humanos? ¿Cuándo los derechos humanos de verdad aparecen en el panorama público? eh, de colombiano, ¿cierto? Y este cuándo no es una obsesión, digamos, cronológica de historiador, como Mark Bloch, que critica, digamos, ese fetiche un poco por las raíces, sino que es más bien una preocupación en términos sociológicos de, como lo plantea Sidney Tarrow, de el cuándo nos va a explicar un poco el por qué, ¿cierto? O las causas detrás de eso, ¿cierto? Y cuando uno comienza a analizar con detalle algunas de las causas de esto, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, tiene que ver con que a finales de los años 70 hay una ruptura en términos de los mecanismos represivos que venía utilizando el Estado, tanto el Estado, digamos, como élites políticas en general que van a conformar de manera masiva, no porque no existieran antes, pero sí de manera masiva, grupos paramilitares, ¿cierto? Y estos grupos paramilitares junto con el Estado, van a darle otra, lo que algunos autores como Francisco Gutiérrez Janina han llamado un giro represivo a finales o más bien va a llamar un nuevo ciclo de represión, yo lo denomino acá un giro represivo, ¿cierto? A finales de los años 70 y principios de los años 80, ¿cierto? ¿Y en qué consiste ese giro represivo? Pues como Francisco Gutiérrez lo dice, es un ciclo de represión exterminadora. Ya, qué pena, ya no hay prisiones para los detenidos políticos, sino que muchos de estas personas que son incluso detenidas van a ser desaparecidos. Y acá en las diapositivas que siguen vemos como los delitos asociados a desaparición forzada, los asesinatos colectivos, las masacres y los secuestros. Esto es un gráfico del libro Hasta encontrarlos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Desde inicios de los 80 comienzan a subir de manera dramática, que era algo, antes, por supuesto que existieron desapariciones forzadas, pero eran menos numerosas, o al menos no hay tanta. Sí, o sea, eran menos numerosas en contraste con lo que va a suceder en los años 80. Y lo que sigue son otros gráficos que, digamos, muestran de manera un poco más larga, desde 1960 hasta los 90, digamos, cómo de pronunciadas son digamos, esta aparición propia de la desaparición forzada. Acá creo que la fecha en que saqué esto es como 2021 o 2022. No, seguramente pueden haber casos actualizados, pues, pero digamos no cambian mucho la gráfica. La siguiente diapositiva es sobre asesinatos colectivos que muestran lo mismo, ¿cierto? Por eso un ciclo de represión exterminadora. Y la siguiente, que no aparecía, si mal no estoy en la primera que mostré, es casos propiamente de masacres, casos y víctimas, ¿cierto? La línea azul era en todos los casos, digamos que se contabilizaba la cantidad de casos, y en la línea verde y azul o verde aguamarina es de personas afectadas, ¿cierto? Entonces por supuesto, a finales de los 60 se ve todavía un gran pico, no comparable con los que se van a ver posteriormente en los 90, a finales de los 80, pero es porque, digamos, como los últimos coletazos de lo que en Colombia se conoce como el periodo de la violencia, ¿cierto? Que esto es importante para el movimiento de los derechos humanos. Entonces acá podemos pasar a la siguiente diapositiva, porque acuérdense que yo les había contado que los principales protagonistas de ese ciclo represivo que tenía como principal un depositario de la represión, pero también como principal figura pública para denunciar estos actos de represión, pues eran los presos políticos, ¿cierto? Lo que se va a transformar una vez inicie este nuevo ciclo de represión es que los principales protagonistas van a ser las familias de esos desaparecidos.
Y las familias de estos desaparecidos, muchos de los cuales estaban, digamos, comprometidos políticamente, las familias no van a llegar con ese mismo interés, ¿cierto? A las familias, lo que en la gran mayoría de casos, por supuesto, hay excepciones, pero en la gran mayoría de casos lo que más les interesa es encontrar a sus hijos con vida o al menos activar mecanismos de justicia que den cuenta de la verdad, o sea, lo que les había pasado a sus hijos, ¿cierto? Y entonces acá podemos pasar, si les parece, a la siguiente diapositiva, que es la fundación de ASFADE, ¿cierto? Y acá me voy a permitir leer este pequeño apartado que me parece que recoge muy bien parte de lo que venía diciendo. Porque mientras la fatalidad de la desaparición política no tocó a nuestra puerta, nosotros seguíamos pensando que vivíamos en un país donde se velaba por la vida de los ciudadanos y había autoridades. Y habían autoridades que permanecían vigilantes por garantizar el derecho a la existencia de las personas. Y todavía cuando nos encontramos con la desaparición de nuestros hijos, esposos, hermanas y nietas, nos dirigimos a las autoridades militares y organismos de seguridad con la confianza puesta en que de, eh, se nos iba a facilitar información sobre su paradero y caminamos durante meses distintas oficinas y dependencias oficiales suplicando por la aparición de nuestros familiares, hasta que nuestra paciencia se nos fue agotando y nuestra capacidad de dolor no resistió más la súplica y se convirtió en lucha pacífica, deliberante y altiva por conocer el paradero de nuestros seres queridos y señalar a los responsables de estos crímenes. ¿Cierto? Entonces, contrario a lo que habían sido las defensas de ruptura que ahorita vimos, acá hay otro tipo de demandas, acá hay otro tipo de exigencias, pero además entran en juego otros protagonistas, que es ante la no respuesta por parte de las entidades estatales, pues a lo que se va a recurrir es a los abogados, ¿cierto? Y estos abogados van a comenzar a recurrir también a unas organizaciones que ya habían aparecido acá para la fecha, que son las organizaciones de derechos humanos internacionales, ¿cierto? ONGs como Amnistía Internacional, entre muchísimas otras. Han puesto ya los ojos más en Colombia, porque además ha habido una transformación de lo que antes eran las solidaridades y esto va a desarrollar como tal más aún los abogados, ¿cierto? Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, que es el caso, que es un caso específico que yo traigo como para ejemplificar las tensiones que se van a dar al interior de lo que ahorita ya sí es un movimiento como tal por los derechos humanos en el que confluyen, por supuesto, vertientes de la militancia de izquierda. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ya va a integrar a partir del segundo o tercer foro por los derechos humanos, va a empezar a hablar más de derechos humanos, va a empezar a construir alianzas con otras organizaciones y los familiares también. El problema es que va a generar algunas tensiones y acá yo traje en la siguiente diapositiva una, un textico que es corto, pero que a mí me parece que dice mucho sobre las tensiones que se van a generar entre estas, digamos, dos tradiciones que van a confluir en los derechos humanos, pero que una previa no hablaba propiamente de derechos humanos, sino de presos políticos, y otra que va a estar muchísimo más dispuesta a hablar de derechos humanos. Y este es el caso de una movilización que se hace en Antioquia a propósito de la desaparición de, de José Mejía, que era un estudiante de la Universidad de Antioquia. Y dice en una carta, dice, dejamos constancia que el Partido Comunista ML, marxista-leninista, y su EPL, Ejército Popular de Liberación Nacional, de Liberación, perdón, a través de una carta, la ortografía la transcribí tal cual estaba en la carta, de una carta de sus presos políticos de Bellavista, en un acto irresponsable, quiso tomarse la palabra en la Marcha Nacional del Silencio, cuando la tribuna, común y absoluto acuerdo, estaba destinada a los familiares de desaparecidos y al doctor Héctor Abad Gómez, representante del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Esta práctica, tan común en el pasado, continúa recorriéndonos como una amenaza que rompe el sentimiento común, la unidad de corazones en esta lucha por el derecho a la vida y por la que y que por lo tanto solo beneficia al régimen y desprestigia a la organización que lo realiza. Volvemos a escribir que todas las organizaciones políticas tenían libertad de participar en la marcha con lo que quisieran, pero ninguna debía en la marcha
perdón, esto es una repetición mía, pero ninguna debía hacer uso de la palabra o romper el silencio con consignas partidarias que solo nos indignaban porque respetaban nuestro dolor. Deseábamos que esto no vuelva a suceder, que se construya un sentimiento común que suprime estas prácticas del hacer de la izquierda y estamos seguros que pasos de gigante dará el movimiento popular. Y en la siguiente diapositiva, digamos, hay varios trabajos, digamos, que han venido recogiendo este tipo de aspectos, digamos, diferentes o un poco como la transformación más directa que trae consigo el movimiento de los derechos humanos. Y el trabajo de Fernanda Espinosa a mí me parece que recoge muy bien esto y traje una cita breve, no la voy a leer, pero básicamente se refiere, ¿cierto?, a algo que yo ya venía mencionando y es a cómo el movimiento de los derechos humanos comienza propiamente a ejercer presión. eh, sobre el sistema judicial, comienza a otorgársele a los abogados defensores a los abogados defensores otro tipo de rol que antes no habían tenido o que había sido muchísimo más marginal, y cómo algunas de estas organizaciones van a optar incluso más bien por la demanda jurídica en lugar de la denuncia social o la movilización. Y en la última diapositiva voy a referirme a algunos de lo que a mi juicio son como preguntas que quedan abiertas, ¿cierto? Y que aún sobre las que aún hay mucho por hacer y sobre las que aún se puede trabajar más. Yo sé que hay personas, entre esas María Angélica, que ha estado también trabajando en betas parecidas a estas que son muy interesantes y que nos pueden ayudar a clarificar un poco más este pasado reciente. Entonces, por un lado, la comparación entre el desarrollo en diferentes regiones y ciudades. El caso de Medellín, que es el que yo más he estudiado, es supremamente diferente al caso de Barranca Bermeja. Por obvias razones, Barranca Bermeja tenía una tradición, digamos, de una cultura obrera popular muy arraigada, cosa que en Medellín no existía. Las personas que toman la bandera de los derechos humanos en Medellín y que tienen más visibilidad son personas que vienen incluso de los partidos tradicionales muchas veces. Y entonces hay como contrastes ahí interesantes que sería chévere analizar en el futuro. La concepción de las víctimas, cómo modifica algunas de las prácticas asociadas a los derechos humanos. Hay muchas de estas cosas ya en el libro de Fernanda, ¿cierto? Pero yo creo que se pueden seguir explorando algunos de estos aspectos. Hay dos que a mí me fascinan, que yo siento que no conozco ni nadie que esté trabajando con mucho detalle en esto y que podría ser muy interesante. Y es que justo en esta misma década comienza tanto la profesionalización de abogados que se dedican propiamente a los derechos humanos, que es algo que ya dije, Fernanda reconoce, yo también hago alguna mención de eso, pero no voy en mucho detalle sobre eso, y la antropología forense, ¿cierto? Acá el primer caso con el que se trae y se hace entonces sobre antropología forense es por la desaparición forzada y particularmente por la desaparición de Luis Fernando Lalinde, ¿cierto? Y en lugar de las organizaciones transnacionales y las relaciones norte-sur, pero también sur-sur. Hay algunas pistas en los archivos, por ejemplo, el de Héctor Abad Gómez, que menciona relaciones con organizaciones de Chile, Costa Rica, pero digamos que tanto las fuentes como los estudios al respecto han sido hasta ahora insuficientes. Y finalmente, seguir profundizando. Acá, de nuevo, yo sé que María Angélica ha hecho un trabajo muy juicioso con lo de FEDEFAM, que, digamos, vincula tanto el punto anterior como este, y es el lugar de las familias y particularmente las mujeres, ¿cierto? Las mujeres, la gran mayoría de represaliados, tanto como presos políticos como en desaparición forzada, son hombres, pero quienes van a tomar las banderas de estas luchas son en su gran mayoría las madres y en general las mujeres, hermanas, ¿cierto? Y esto genera otro tipo de problemas nuevos, ¿cierto? Un componente de género súper importante que también merece la pena ser más explorado. Y yo creo que eso sería todo. Y muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, Sebastián. Ha sido muy interesante y justo hemos hablado con Laura en numerosas ocasiones acerca de cómo la historiografía de los movimientos sociales en Colombia es un campo amplio, es un campo fértil
pero justo el movimiento de los derechos humanos en el país no tanto, a pesar del protagonismo que tú señalas ya a partir de la década de los 80 y clarísimamente en la década de los 90 y en la adopción de este discurso en la movilización social en general y también en las instituciones del Estado. Entonces, es un caso de un movimiento muy exitoso, de un discurso muy exitoso, pero que no ha recibido mucha atención por parte de la historiografía, que por cierto ha estudiado sistemáticamente la violencia, pero no tanto las historias de las resistencias a las violencias. Lo han hecho otras disciplinas, no es que no exista nada al respecto, y se ha hecho mucho desde el campo interdisciplinar de los estudios sobre memoria. Entonces es de celebrar pues esta investigación y la próxima publicación de tu libro. Em, Creo que es bien interesante este planteamiento por la documentación, por la evidencia que planteas, pero también porque planteas una disputa historiográfica, o sea, existen un número limitado de trabajos, digamos, que son los influyentes, los establecidos, Tate, González Jacome, Van Bishop. Y es polémica el planteamiento de situar el origen del movimiento hacia finales de la década de los 70. Yo personalmente me gusta como mover un poquito más para atrás el listón, pero me parece muy interesante el planteamiento y desde ahí querría hacerte algunas preguntas. Me gusta más la idea de la convergencia de distintas tradiciones que chocan por momentos, que están en continua disputa, a mover los orígenes hacia finales de los 70, porque pienso en este texto famoso de Craig Callum acerca de los nuevos movimientos sociales del siglo XIX, no sé si lo conozcas, No. y que invita como a una comprensión más matizada de los movimientos sociales a lo largo de la historia del desafío a las divisiones teóricas tradicionales, que consiste en pues, cuestionar la noción de los nuevos movimientos sociales y a esa unicidad histórica que presentan los que aparecen en la década de finales, a finales de la década de los 70. Porque lo que Craig propone es reconocer la pluralidad inherente y la continuidad, que yo sé que es la pelea que tienes, pero bueno, poner el acento en la pluralidad y en la continuidad de las distintas formas de acción colectiva en el siglo XX y antes. Entonces, pues, te quería como preguntar cuál es como tu lectura acerca de estos planteamientos y también ¿cómo ves ahí la dimensión colectiva del asumir el discurso de los derechos humanos, cómo se asume a partir de los 80, este énfasis, eso que Jervin llama el familismo? Eh, y pienso justamente en el caso argentino, en donde si bien en un punto de la historia del movimiento de derechos humanos hay un silenciamiento, una omisión estratégica de las militancias y del discurso político, el discurso acerca de la denuncia en clave de represión, retorna después cuando las circunstancias políticas, cuando las oportunidades políticas han cambiado. ¿M? Y entonces eso nos hace preguntarnos qué tan ajeno entonces es la narrativa política de eso que llaman algunos autores la narrativa humanitaria. Y otro punto como a favor de una temporalidad hacia atrás me parece que también podría ser que moverla hacia adelante como con una marca tan clara hacia el estatuto de seguridad no induce a traslapar la temporalidad de la violencia con la temporalidad del movimiento de derechos humanos, ¿sí? Sí, eso no nos lleva a confundir la temporalidad de ambos procesos, que están obviamente íntimamente relacionados, pero que son procesos distintos. Y bueno, por último, que es más una pregunta justo hacia esta dirección de las redes de solidaridad, y es por el papel que en el caso colombiano del movimiento de derechos humanos colombiano tuvo el exilio. ¿No? En otros casos, centro y sudamericanos, el exilio tuvo un papel importante en el afianzamiento de las denuncias, del lenguaje mismo de los derechos humanos, del fortalecimiento de las organizaciones. ¿Y qué has visto tú en el caso colombiano?
y, bueno, del exilio y de otras redes de solidaridad. O sea, ¿a quién recurrieron las organizaciones colombianas hacia afuera? No sé si Laura, tú también tengas algunas preguntas para empezar ya con esta ronda. Sí, bueno, me sumo. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Es realmente muy sugerente y justo como lo menciona María Angélica, eh, creo que, y es algo que hemos discutido, como objeto de estudio los derechos humanos no son, como no son discutidos, y hay muchos sentidos comunes en torno a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y como que se vuelve un lenguaje muy cotidiano, eh, y como que vencer, como preguntarse de dónde viene ese lenguaje, cómo se ha construido, qué intereses alimenta, es una reflexión presente que creo que tiene que ver no solamente con los movimientos sociales que vieron nacer la segunda mitad del siglo pasado, sino hoy también, ¿no? Como esos lenguajes que se convirtieron en un marco o una gramática común, ¿no? Para la acción social, cómo se construyeron. Y en ese sentido es muy bienvenida la investigación y me hace pensar muchas cosas, ¿no? A mí me parece interesante, yo estudié ciencia política en formación. Y me parece muy interesante porque yo lo que veo en la presentación tiene que ver con un diálogo muy fuerte entre la historia y los nuevos movimientos sociales, que es una literatura más asociada a la sociología, digamos, o a la ciencia política asociada con esto. Y me parece que hay un debate epistemológico detrás muy interesante en los que unos, justo como decía María Angélica, enfatizan en la ruptura para encontrar elementos causales o más bien elementos explicativos que puedan dar cuenta de explicaciones causales, ¿no? O elementos que puedan dar cuenta que lleven a explicaciones causales. Y por otro lado, otra manera de construir respuestas a los hechos sociales que tienen que ver más con la reconstrucción de los procesos históricos y los contextos, ¿no? Y me parece que lo que hace la investigación que propones, pues es un muy rico diálogo entre cómo pueden dialogar un poco tradiciones diferentes, aunque no te lo propongas como tal, para pensar unas respuestas más complejas al fenómeno de los derechos humanos en Colombia. Y en ese sentido, yo me preguntaba si nos podías contar un poco por qué insistir en la ruptura, o sea, más allá del sentido que le dan los actores, ¿no? ¿Cuál es la riqueza epistemológica o cuál es el aprendizaje que, que nos permite, si enfatizamos en la ruptura, qué otros caminos tenemos, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que nos da la ruptura que no nos da la continuidad, ¿no? Un poco. Porque donde tú ves ruptura, yo veo disputas internas, ¿no? Justamente. La lectura que tú nos presentas sin duda nos da cuenta que el discurso de derechos humanos no era homogéneo y que hubo muchas disputas al interior de los actores que estaban construyendo esta gramática durante los 60, 70 y 80 para llenar de contenido eso que eran los derechos humanos. Entonces, claro, donde tú ves ruptura, justamente, y que creo que tienes una posición muy clara frente a eso, yo veo disputas por el sentido. Podemos llegar a la conclusión que tal vez se impuso la versión más liberal y más asociada a el norte global y digamos que las organizaciones de financiamiento y también de derecho y jurídicas del norte. Pero para mí no es necesariamente, yo no veo necesariamente la ruptura, ¿no? Y creo que hay una reflexión que es interesante que tal vez nos podrías compartir. Y la otra, yo estaba pensando en justo, a mí me interesan los procesos jurídicos y la construcción del discurso legal y normativo. Y yo creo que lo que decías finalmente como parte de las conclusiones de esta profesionalización del sentido de los discursos legales y el uso del caminan a la par, ¿no? De la formalización, profesionalización de los derechos humanos. Y creo que es un reto para pensar, pero creo que Colombia tuvo un papel destacado en esas redes de discusión jurídica que se dieron a nivel, digamos, nacional, pero también, digamos, internacional, ¿no? Es muy reconocido el trabajo, digamos, de los juristas colombianos y creo que Fernanda lo dice en su libro de manera muy clara, que no eran solamente juristas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que matizar la idea de que los abogados eran solamente testigos, ¿no? Por ejemplo, o matizar la idea de que lo jurídico llegó un poco más tarde, justamente para acompañar ya los casos de represión instalados, yo creo que valdría la pena reconsiderarlo, porque justo como lo dices, yo creo que la profesionalización del discurso jurídico vino al lado de también redes muy importantes,
¿no? De izquierda, por supuesto, y del sur-sur y del sur-norte, pero tal vez no con Estados Unidos, sino con Europa, de un discurso de los derechos humanos que se estaba disputando, por ejemplo, pensarse el derecho humano, más bien los derechos humanos en plural, y si quieres ahí sí, más atada a estas ideas que decías de los pobres, ¿no? De los pueblos. Y era un debate muy importante en torno a llenar de contenido qué se entiende por los derechos humanos, ¿no? Más allá del sentido liberal clásico de la doctrina jurídica Ujú. que se asocia con el liberalismo y con el Estado moderno, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Moyne es una visión muy clara y yo creo que es parte de la literatura fundamental en el campo, pero creo que explorar otras opciones que sean un poco menos, justo lo decías, ¿no? Menos antagónicas, ¿no? Y que justamente se han pensado cómo los derechos humanos también han sido una reivindicación tercermundista, cómo se han pensado, por ejemplo, disputas al interior y hoy siguen siendo pensadas. También nos abre la posibilidad de pensar que esto que surgió en la segunda mitad del siglo XX puede dar lugar también a procesos de resistencia mucho más amplios o que no solamente aspiren eh, a la idea restrictiva del derecho, ¿no? Solamente en los términos del derecho liberal, burgués, blanco, hegemónico, propietario, ¿no? Eh, y a mí me llama mucho la atención justamente porque creo que al interior, y ya con esto un poco cierro, al interior también digamos que de la construcción o de los estudios de las ONGs y de los derechos humanos y del activismo transnacional, sobre todo de los derechos humanos, por ejemplo, respaldando la tesis que menciona Angélica, hay una investigación importante que se ha planteado que un capital social fundamental para los abogados defensores en la defensa transnacional de derechos humanos era ser familiar de víctima. Era lo que confería legitimidad. No solamente era la importancia de un saber jurídico, sino era ser reconocido como heredero, digamos, de la violencia directa, ¿no? Un poco, haber sido víctima y, digamos, tener familiares directamente víctimas, pero también, ¿no? Todas las redes de solidaridad construidas en torno a los liderazgos, digamos, eh, de las familias, ¿no? Entonces yo creo que como que un vínculo más cuidadoso, ¿no? Entre estos discursos que empiezan a emergir, que tienen este vínculo social, pero también este vínculo jurídico y esta relación extraña con el norte, por supuesto, pues podría como dar nuevas ideas, ¿no? A la historiografía, pero también a repensarnos hoy qué son los derechos humanos, ¿no? Y por qué son importantes seguirlos pensando. Y bueno. Bueno, te damos la palabra y invitamos al público que nos acompaña en el Zoom a escribir sus preguntas en el chat si quieren o abrir su micrófono ahorita en la segunda ronda de preguntas. Adelante, Sebastián. Muchas gracias por el montón de comentarios, pues ultra sustanciosos todos y también muy críticos, que me gusta muchísimo porque precisamente creo que eso es lo que enriquece la discusión, pues y como que ayuda de verdad a pensar este tipo de problemas que en última son muy complejos. Y voy a empezar tal vez, pues son muchas cosas, no sé incluso si logré referirme a todas, a tratar de anotar con el mayor detalle todo lo que pude. Pero digamos que voy a empezar contando como una anécdota, como el detrás de cámara de cómo surge esta investigación, que a lo mejor da un poco como de contexto sobre mi aproximación también, ¿cierto? Yo entré a la universidad en el 2011 y en el caso de Colombia particularmente, era pues un lugar con mucho activismo político, pero casi todo ese activismo político se había volcado hacia los derechos humanos. Entonces, muchos de mis compañeros que eran un poco más grandes que yo y que hacían parte de organizaciones de defensoras de derechos humanos, era como una cosa como casi de estatus, ¿cierto? Realmente si vos eras estudiante, eras defensor de derechos humanos o querías ser estudiante y convertirte en un defensor de derechos humanos una vez te graduaras, ¿cierto? Y un poco por algo que decía Laura, obviamente el reconocimiento incluso internacional que han construido las organizaciones de derechos humanos colombianas, pues no es fortuita.
Pero a mí me parecía muy paradójico porque, bueno, todas las organizaciones tenían una rama de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, no importa lo que vos te dedicaras, eras una oficina estudiantil y tenías dentro de la oficina estudiantil un colectivo de derechos humanos, ¿cierto? Y esos eran los que iban y frenteaban en, como decimos nosotros, en la movilización. Eh, pero cuando yo como estudiante aún muy joven sostenía conversaciones con mis compañeros, a mí me llamaba la atención y esto era un discurso que yo terminé reproduciendo de alguna manera en su momento, y es que los derechos humanos se habían vuelto prácticamente todo lo que tenía la izquierda como baluarte para defender. No había ningún otro tipo de cosa que la izquierda pudiese ofrecer, eran los derechos humanos, ¿cierto? Y al mismo tiempo, lo paradójico de esto es que los derechos humanos se mostraban como una cosa casi insignificante, mínima, ¿cierto? En un sentido. Y es como, esto realmente no es por lo que estamos peleando. Esto es una cosa democrático-burguesa. Recuerdo que eran las palabras textuales que vaya uno a saber que era muy bien lo que significaba, pero era lo que decían, de la cual usamos, ¿cierto? Para podernos defender, pero ese no es nuestro fin último. El problema es que eso era prácticamente lo que más se apreciaba, ¿cierto? Entonces, yo cuento esto porque esta tesis empezó mucho después, en el 2018, un poco porque, y voy a empezar respondiendo una de las preguntas de Laura sobre por qué insistir en la ruptura, porque un poco lo que para mí se perdía con ese énfasis en los derechos humanos eran las alternativas que habían existido previo a la hegemonía que ejerció como discurso los derechos humanos. ¿Cierto? Parecía que siempre hubiésemos estado buscando los derechos humanos, parecía que de alguna manera, o que al menos no podíamos explicar cómo se habían vuelto nuestra manera, nuestra bandera principal, a pesar de que no podíamos, a pesar de que supuestamente estábamos buscando otra cosa, ¿cierto? Y esa otra cosa, pues, ¿qué era? Ah, pues, no sé, la redistribución de la riqueza, la toma de los medios de producción, la toma del poder, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero digamos que ese se supone que era el corazón de lo que realmente reivindicaba la izquierda, y entonces yo llegué un poco por ahí, como un poco preguntándome en qué momento los derechos, y esa fue realmente la pregunta con la que empezó mi tesis, es ¿cuándo los derechos humanos se hicieron tan importantes? ¿Cuándo algo así como los derechos humanos comenzaron a eclipsar casi que cualquier otro tipo de discursos? Y entonces, parte de la respuesta que uno podía encontrar tenía que ver, obviamente, con la violencia. Es que la represión fue muy grande y muy grande. Y yo sí, pero como que esa respuesta no me terminaba de convencer. Yo mostré gráficas, ¿cierto? Dije que de alguna manera, obvio, esa represión tenía que ver, pero para mí era muy diciente. Otra cosa, y es como una transformación que se da a nivel internacional, y acá tal vez esté mezclando preguntas, pero eh, antes de, al menos del 73, las relaciones de solidaridad que se construían, y estuve trabajando hace poco también en algo sobre esto, por ejemplo, con el bombardeo a Marquetalia, la famosa película que hacen dos franceses sobre las FARC. ¿Cómo terminan haciendo esos dos? ¿Cómo terminan primero esos dos franceses acá en Colombia haciendo una película sobre las FARC en 1965, ¿cierto? O 66. Pues eso también son redes de solidaridad. Y antes de que todo el mundo estuviera hablando de derechos humanos, de redes de solidaridad, existían otro tipo de redes de solidaridad. Y para mí fue muy impactante, por un lado, encontrar primero el libro de Moy y después un artículo y un capítulo, que luego nunca pude encontrar el libro completo, de Vania Markarian sobre la transformación de la izquierda, ¿cierto? Algo que mencionaba Angélica ahorita sobre la transformación de la narrativa, ¿cierto? La narrativa política y la narrativa humanitaria. Y ella un poco mira cómo en el caso uruguayo se estaban transformando esas dos narrativas, ¿cierto? Cómo habían pasado a utilizar como una narrativa mucho más humanitaria, porque también si en los sesentas, y yo creo que es incluso el discurso que utilizaba el tribunal Russell, y esto va muy de la mano con el tipo de discursos que circulaban en la época, era un discurso de autodeterminación, era un discurso de soberanía, era un discurso de cambio social radical, ¿cierto? Em,
Y en los 60 ese era el tipo de relaciones que se tejían más. Para mí algo, y yo esto sí lo sigo creyendo, algo se rompe después, algo pasa después. Y en parte ese algo pasa después, es que el tipo de solidaridades que antes se podían tejer se van a transformar, se van a transformar. Y acá tiene una gran importancia las organizaciones internacionales de derechos humanos, pero también, por supuesto, otro tipo de actores. Entonces, para otro tipo de actores que tienen que ver incluso de la élite misma colombiana, hay como sobre todo en el gobierno de Turbay, hay una ruptura entre las élites y algunas, tanto conservadoras como liberales, pues van a ser muy críticas del manejo de Turbay con respecto a las situaciones represivas. Y eso, a mi juicio, lo que va a terminar produciendo es que una gente que venía no pensando en los derechos humanos como vamos a pensarlos después en los 80, en los 90, que incluso excepcionalmente hablaban de derechos humanos, que a menudo cuando hablaban de derechos humanos hablaban para decir que eso era una cosa burguesa porque simplemente apuntaba al individuo y lo que ellos querían era una transformación radical, van a terminar confluyendo y eso hay un gran debate al menos en el seno, por ejemplo, el Partido Comunista sobre esto, sobre lo que implica el discurso de derechos humanos, van a terminar confluyendo junto con otros actores en una defensa de los derechos humanos. Entonces, a mi juicio, ¿por qué insistir en la ruptura? Porque ese insistir en esa ruptura nos permite ver otras alternativas donde otras cosas estaban peleando, donde transformaciones más radicales de visiones del mundo muchísimo más amplias estaban ahí. ¿Qué nos permite ver esa ruptura? Nos permite ver transformaciones, por supuesto, pero también nos permite ver fracasos. En algo fracaso, y a mí me parece que eso es un poco, digamos, no es vero, la izquierda siempre estuvo presente en la defensa de los derechos humanos. La izquierda siempre estuvo comprometida con la dignidad de las personas, o casi siempre, o muchas de las veces, pero yo creo que estaban comprometidos en una transformación más grande. Y cuando fracasamos, o cuando fracasaron en los 80, o cuando sintieron que había existido un fracaso, empezaron un poco a tratar de buscar otros caminos para transmitir algunas de esas ideas. Entonces, esa era como la intuición que yo tenía, esa es como un poco la manera en en que yo sigo viendo esto. Ahora, obviamente, si uno inclina mucho la balanza hacia hacia este campo, eh, deja de ver aspectos como que algo que las dos mencionaban, digamos, de María Angélica con lo del familismo y el retorno, citando a Yelin, y algo más que decía Laura sobre el capital social de ser familiar de una víctima y todo, es que durante los 80 muchas de las personas, digamos, vinculadas de alguna manera al movimiento de los derechos humanos o tratando de potenciar el movimiento de los derechos humanos, pues siguieron vinculados a alternativas políticas de transformación radical. O sea, muchos eran incluso, o siguieron dentro de los partidos, o sea, o siguieron dentro del Partido Comunista, o algunos, en el caso de Colombia, dentro del M19 y demás. Pero digamos que un poco mi punto es que... em, lo voy a poner así, muchas de las demandas previas que no se transmitían a través de la idea de los derechos humanos, ellos van a tratar de traerlas, así como el fragmento que cité de la revista Solidaridad, van a tratar de traerlas a canalizarlas con un lenguaje de derechos humanos, porque se dan cuenta que de alguna manera eso es lo que lo que permite la solidaridad internacional, lo que atrae la visibilidad. Y el traer estas demandas a través de un lenguaje de derechos humanos, pues va a generar algunas disputas al interior del mismo movimiento que va a ser muchísimo más plural, ¿cierto? Que va a ser muchísimo más plural que el CSPP. El CSPP no es un movimiento plural en el sentido de actores muy distintos que no provengan de la izquierda. Todos provienen de la izquierda. Todos, absolutamente todos. Después el Comité de Solidaridad del Comité Permanente de Derechos Humanos sí es una confluencia de muchos actores. Y luego las otras organizaciones, incluso ALFA, eso es una confluencia de muchísimos actores. Y esto no significa que no hayan eh, debates luego, ¿cierto?
Y más que un compromiso, digamos, detallado con las teorías de los nuevos movimientos sociales, que incluso ahí a mí me gusta mucho es recurrir a Tarrow, ¿cierto? Que un poco lo que está planteando, por un lado, es la continuidad de esas acciones en torno a los derechos humanos, tanto acciones públicas como otro tipo de acciones que, que no son tan visibles, ¿cierto? Pero particularmente las acciones públicas, después de, al menos desde 1978 y luego en 1979 con el primer foro de los derechos humanos, es que uno empieza a ver que al menos como discurso, todo el mundo empieza a hablar de derechos humanos en Colombia, en todas partes. Entonces, antes, claro, en el 75 se instala, por ejemplo, el Día de Solidaridad con el Preso Político, pero es eso, es el Día de Solidaridad con el Preso Político, no un Día de los Derechos Humanos, no. Y después del 78 hay una explosión de eventos en torno a los derechos humanos. Y por supuesto hay ahí confluencias de diferentes tradiciones, incluso los conservadores que tienen una visión muy particular de los derechos humanos y que consideran que el aborto, por ejemplo, es un atentado a la vida misma, entonces es una violación al derecho humano, a un derecho humano, ¿cierto? Entonces hay ahí como otro tipo de disputas, pero para mí eso era como un poco resumiendo lo que se perdía, ¿cierto? O sea, el tipo de luchas eh, que había antes, ¿cierto? A ver, ¿qué más? Eh, lo del exilio en las redes. Lo que no encontré tanto el exilio, al menos para esos primeros años, realmente lo que más me encontré tiene que ver con la participación de otro tipo de profesionales, al menos en el caso de Antioquia, con la fundación de lo que va a ser el Comité Permanente de Derechos Humanos y la importancia de ese aspecto de profesionalización que ustedes también mencionaron, porque ese aspecto de profesionalización permite otro tipo de redes o redes a través de otro tipo de canales. Por ejemplo, si antes existía los partidos comunistas, insisto, u organizaciones transnacionales, o sea, no sé, muchas de las guerrillas, por ejemplo, y organizaciones políticas tenían conexiones con otras organizaciones similares en todo el mundo. Acá la presencia de profesionales, en el caso de Antioquia, por ejemplo, es muy importante la presencia de Héctor Abad Gómez, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ese señor? Pues porque básicamente Héctor Abad tenía un capital cultural, ¿cierto? Básico como el dominio del inglés, por ejemplo, o de otros idiomas, pero también había sido representante de Colombia en la OMS, tenía muchas facilidades de crear contactos con otras personas y con otras organizaciones alrededor del mundo. Entonces comienza a tener como un papel muchísimo más protagónico con otras organizaciones. Está, por supuesto, la visibilidad de las organizaciones de siempre, Human Rights Watch, lo que entonces era America's Watch, y otras tantas que están, digamos, monitoreando la situación de derechos humanos, pero habían otras muchísimo más pequeñas con las que también se tenía algún tipo de diálogo. Y finalmente, para no extenderme demasiado, hay hay otros aspectos que la verdad no había pensado y entonces no tengo una respuesta, pero me gustó mucho como el apunte de María Angélica eh, sobre la convergencia y las temporalidades de la violencia y como las temporalidades de los derechos humanos, ¿cierto? Eh, y la verdad no sé, o sea, no sé, es una cosa que no he pensado mucho, o sea, no tengo, o sea, como que más bien me voy pensando como, uy. Y es como, sí puede ser como problemático en ese sentido, pero no tengo como ni una respuesta ni mucha intuición al respecto. No sé si respondí de manera clara, pero digamos que son como las cosas que me hicieron pensar con sus comentarios y con sus preguntas. Muchas gracias, Sebastián, por compartirnos tus reflexiones a propósito de los comentarios. Ahora invitamos a todas y a todos los que están conectados. No sé si alguna persona quiera abrir su micrófono. Eh,
preguntar algo. Si se sienten temerosas, también pueden escribirlo en el chat y los leemos. Em, Creo que aún no hay voluntarias y voluntarios. No sé si... Bueno, yo tengo una pregunta que más bien puede ser como algo también para pensar más adelante, y es la relación entre las organizaciones de derechos humanos y las insurgencias en Colombia, que es un tema que ha sido bien problemático a lo largo de la historia del movimiento y lo sigue siendo aún hoy en día y que ha tenido distintas facetas, ¿no? O sea, primero está esta pues, ambigüedad de la insurgencia frente al movimiento de derechos humanos, de el rechazo a este discurso que se etiqueta como burgués, y al mismo tiempo, bueno, un cierto apoyo soterrado que no podía ser abierto también para evitar la victimización de las organizaciones y más recientemente la transformación de los excombatientes en víctimas y reclamantes, por ejemplo, de la aparición de sus propios desaparecidos. No sé si es algo que tú hayas explorado en tus investigaciones, esa relación movimiento, derechos humanos, insurgencia. No lo he explorado mucho, pero sí es algo, o sea, digamos que de manera más general, una de las cosas que más me interesó, bueno, hay como dos aspectos ahí. El primero es la transformación de las posturas en torno a la violencia que también surge a finales de los 80, de finales de los 70 y luego en los 90, ¿cierto? Y hay una más, a ver, ya me voy a acordar, a ver, esa que acabo de mencionar, sí, hay tres realmente. La segunda tiene que ver con algo de lo que yo decía antes y es digamos que está más extendido en la tesis de maestría y es como, y que acá no me detuve mucho en esto, pero es que lo que yo creo es que hay una confluencia dentro del movimiento de como de dos corrientes políticas, ¿cierto? Una más asociada al liberalismo, como Laura bien decía ahorita, ¿cierto? Y otra mucho más asociada a la izquierda en general, ¿sí? Y la izquierda pues trata de hacer valer de o sea, como dije ahorita, trata de comunicar a través del lenguaje de los derechos humanos también viejas demandas de redistribución económica u otros derechos económicos que habían estado exigiendo y que habían estado llamando. Para mí, el punto álgido de esto y donde de alguna manera esta postura de la izquierda va a entrar casi que en crisis, pues, o va a dar o va a retroceder muchísimo porque va a terminar dando vía a lo que yo llamo una postura mucho más minimalista en torno a los derechos humanos. El punto álgido de esto es el 6 y 7 de noviembre de 1985, con la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que no es fortuito, que el nombre, que es ahí está en pleno auge el movimiento de derechos humanos en Colombia, el nombre que le otorga el M-19 a la operación es Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, ¿cierto? Entonces, pues es una reivindicación ya acuérdense lo que discutíamos ahorita sobre derechos humanos y derechos de los pueblos o derechos de los pobres, pues es una reivindicación de una parte de las izquierdas que el término de derechos humanos no lograba contener lo que ellos realmente estaban reivindicando, entonces que para eso era necesario posicionar otro tipo de términos o que aludían a las luchas de la Revolución Francesa, como en este caso derechos del hombre por parte del M-19 u otros que trataban de enmarcarlo más en lo que habían sido las luchas del Tribunal Russell, por ejemplo, como derechos de los pueblos, ¿cierto? Entonces ahí la participación de la insurgencia y particular del M-19 usando digamos que más que a través de organizaciones de derechos humanos, usando propiamente un lenguaje em, de derechos humanos, pues es muy visible. Obviamente, relaciones entre militantes de
voy a decirlo así, entre militantes de la insurgencia en organizaciones de derechos humanos, pues es una cosa que es muchísimo más difícil, peligrosa e incluso compleja en términos éticos, de rastrear, ¿cierto? Eh, pero al menos yo creo que de eso sí se puede decir abiertamente, porque además las declaraciones lo han dicho abiertamente, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos surge influenciado por el ELN. Y esto lo dice uno de sus fundadores, y por eso la centralidad de los presos políticos ahí. Esto lo dice uno de sus fundadores, que ahorita se me va el nombre, pero que hacía parte del sindicato del Banco Popular, que es un señor que aún está vivo. Lo dice, pues yo era ahí, yo hacía parte del ELN y estaba ahí, ¿cierto? Y fui uno de los fundadores. Pues obviamente también estaba Gabriel García Márquez, que no era del militante del ELN, pues obviamente también estaba, o sea, eso no significa que toda la organización, pues, obviamente, ¿cierto? Fuera parte del ELN, pero obviamente el ELN tenía algún tipo de influencia ahí, como el M19 por ejemplo, tuvo ya en otras organizaciones del periodo. O sea, como, por ejemplo, hay como tres organizaciones ahí. Pablo César León ha analizado esto en el caso Alternativa y de otra organización que ahorita se me va el nombre, pero digamos que tanto el Comité de Solidaridad con los presos políticos como Alternativa en parte también intercambiaban algunos de estas militancias. Y para mí eso es una diferencia en relación con lo que para mí sí son organizaciones propiamente de derechos humanos que vienen después, porque sí hay una obligación de posicionarse de distintas maneras en torno a la violencia insurgente. Y eso es una gran pregunta. Esto no sé, no, ninguna organización, ni siquiera las internacionales, la va a resolver pronto, en los ochentas. Y es, ¿quién viola los derechos humanos? La respuesta era muy evidente, es el Estado, ¿cierto? Las organizaciones guerrilleras no violan los derechos humanos. Era la respuesta que ellos daban, todas, incluso Amnistía Internacional, ¿cierto? O sea, incluso las organizaciones internacionales. Pero si hay algunos casos, como en el caso, insisto, de Antioquia, donde te había otro tipo digamos, la composición era muy diferente, donde sí estaban más prestos no a reconocer que las acciones de la insurgencia podían incorporar violaciones a los derechos humanos, pero sí a rechazar los actos de violencia de cualquier lugar, ¿cierto? Y en esto Héctor Abad Gómez, digamos que era un personaje importante. Eh, pero sí, o sea, no, yo creo que no hay mucho. Pues no he explorado mucho más al respecto. Sí, hay todo un gran debate en torno a la violencia. Bueno, y las víctimas, esto era lo último que iba a decir. Se me ha olvidado las víctimas. Hay un gran debate a finales de los 80 en las organizaciones, y esto ocurre particularmente en esta organización que surge del seno del CINEP. Ahorita mismo se me va el nombre, pero o sea, ¿cuáles son las víctimas con las que debemos de trabajar? ¿Qué pasa si llega una víctima que dice, es que yo soy víctima de una acción de la guerrilla? Deberíamos de reconocerla dentro de nuestra organización y empezar a trabajar con ella. Y esto que hoy por hoy uno podría decir es, la respuesta es evidente, pues en ese momento no lo era para nada. O sea, generó una gran crisis dentro de muchas de las organizaciones. Muchas gracias, Sebastián. Le vamos a dar la palabra a Antonio Roset, que está levantando su mano. Bueno, eh, quisiera hacer alguna aclaración con esto último que se acaba de decir. Y hay que recordar que hasta 1976, Amnistía Internacional se negó a defender a guerrilleros o a gente que estuviera considerada como que habían infringido las leyes por asesinato, etcétera. Solamente hasta 1976 es que Amnistía Internacional cambió los parámetros. Entonces, hay que recordar que las organizaciones de derechos humanos no tuvieron un criterio, digamos, permanente y fijo durante toda su existencia. En este caso, Amnistía Internacional, desde su fundación a inicios de los años 60, digamos, tuvo un criterio muy definido en la defensa de los derechos humanos y solo lo cambió
en 1976 para aquellos presos incluso que hubieran cometido delitos de asesinato, etcétera. Entonces, eso habría que tomarlo en cuenta porque no hay una cuestión fija. Otra cuestión que me gustaría comentar es acerca, yo entiendo, digamos, que hay una serie de configuraciones discontinuas con respecto a al desarrollo de los derechos humanos en Colombia y que no necesariamente presentan, digamos, una línea de continuidad. Lo entiendo. Aquí lo que pasa es que, digamos, si bien se entiende el cambio de dirección en cada momento o en cada etapa en que está definidas las inflexiones, habría que tomar en cuenta también una serie de factores porque de pronto no es fácil entender a qué se deben estos cambios. Es decir, si son cambios debidos a una mecánica interna de las propias organizaciones o bien son cambios producto de una configuración contextual en donde diferentes fuerzas y diferentes tendencias están ejerciendo una interacción con estas organizaciones. Y es que, digamos, en ese sentido, me parece que aquí se han omitido algunas, digamos, líneas que habría que tal vez tomar en cuenta, como por ejemplo en el caso de México, que son la propia tendencia de los derechos humanos que está en la propia constitución de los países. Es decir, aquí en México hay una tradición jurídica que no solamente se remite a los derechos humanos que tienen que ver con el apogeo de las instituciones internacionales, sino tiene que ver también con lo planteado en la Constitución de las garantías individuales y las libertades civiles. Entonces, en ese sentido hay una tradición nacional que va a ser recuperada por la izquierda primero y después por las organizaciones de los derechos humanos. Y es que aquí hay un segundo problema muy importante que se ha planteado aquí y que tiene que ver con la exposición anterior de la semana pasada, que es en que a partir de cuándo se puede hablar que aparecen las instituciones de derechos humanos simple y llanamente, ¿no? Cuando realmente antes de estas instituciones ya se hablaba de derechos humanos. Aquí en la exposición pasada se planteó para el Comité Eureka y eso fue un problema que no fue resuelto, digámoslo así, o no una respuesta, pero sigue siendo un problema para, por ejemplo, no caer en una visión factualista, ¿no? Como por ejemplo 1985 y la acción llevada a cabo por el M-19 y decretamos en una historia completamente factual que aquí nació las organizaciones propiamente de los derechos humanos, olvidándonos que esto es un proceso muy complejo. Entonces, en ese sentido, habría que tomar, y yo creo que habría que tomar en cuenta, por una parte, esta tradición nacional, por otra parte, también otro elemento que a mí me parece importante retomar, que es las instituciones de derechos humanos internacionales. Por ejemplo, se sabe que en 1960 se inicia las funciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, ¿en qué sentido? Y hay toda una tradición que viene desde el 46, desde la ONU, la creación de la ONU, y que va a tener consecuencias en América Latina. Entonces, pero esto, digámoslo así, se da eh, en, am, em, se da en América Latina y parecería que es una cuestión invisible hasta los años 70 o la época de la represión, ¿no? Y aquí entonces habría que tomar en cuenta una serie, otro elemento que me parece importante para ver estos momentos discontinuos o si quieren ruptura con continuidad, porque la ruptura no se puede ver sin la continuidad, son términos complementarios. No hay manera de ver, si no hay continuidad, no se puede ver la ruptura que hay. Ese es el asunto. Nunca
Una ruptura es absoluta y nunca una continuidad tampoco es absoluta. Son términos relativos que están en interacción constantemente. Es un movimiento dinámico. Ahora, lo que quiero decir con esto es, si no hay una definición de los elementos contextuales, como el sistema político, por ejemplo, que no se ha definido porque solamente se dice que hay represión, como el tipo de sociedad y los cambios de las fases en el tipo de sociedad, ¿no? Entonces es muy difícil entender justamente esta interacción entre las rupturas y las continuidades, porque solamente se entiende a partir de indicios que son muy pobres. Entonces, en ese sentido, habría que, decía yo, además de estas definiciones, agregar un elemento más, y es justamente el de la Guerra Fría, porque yo creo que un elemento que influyó en este asunto es justamente la intervención de la CIA y la intervención de... Hay dos movimientos que se dan paralelamente internacionales. Por una parte, el desarrollo de las instituciones internacionales de los derechos humanos, que va a tener un impacto en América Latina, tanto en el sur como en el norte. Y por otra parte, está justamente la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y el impacto de los órganos de inteligencia y del ejército estadounidense dentro de los países latinoamericanos. Entonces, este es un asunto que me parece que no se ha visto y que también tiene que ver dentro de estas configuraciones y que habría que, digamos, retomar. Aparte, bueno, de una serie de concepciones lingüísticas que querías observar, pero que no me da tiempo ya de hacer, pero creo que esto, digamos, sería, creo que una manera de ampliar el debate y hacer las cosas más complejas. Muchas gracias, Antonio. Voy a darle la palabra a Ileana García Rodríguez y después Sebastián, o bueno, si hay alguien más, y posteriormente Sebastián nos responde. Adelante, Ileana. Sí, muchas gracias. Muchas gracias también a Sebastián por compartir su investigación con nosotros. Y mi pregunta va más centrada bueno, en este tema de las tensiones entre derechos humanos y solidaridad. Y bueno, Sebastián nos dijo repetidamente o nos habla un poco de la dimensión discursiva, ¿no? O sea, de cuándo se incorporan ciertos términos, ¿no? O configuran ciertos posicionamientos que nos señalan, digamos, la llegada o la adopción de un discurso de derechos humanos. Pero yo tengo la pregunta de de qué implica en términos de prácticas, ¿no? O sea, qué cambios se dan en las prácticas cuando hablamos de esta transformación o de este paso de la solidaridad a los derechos humanos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en términos de recolección o de documentación de evidencia, ¿no? O de testimonios, o sea, cómo en términos de prácticas se configuran y ahí, bueno, un poco retomando como esta discusión de si vemos continuidades, o sea, si las prácticas de solidaridad pudieron informar, digamos, las prácticas de derechos humanos o si más bien hubo este tipo de rupturas, ¿no? Y luego una segunda, es un comentario, ¿no? Con respecto a lo que comentaban en la intervención anterior sobre las políticas de Amnistía Internacional con respecto a aquellos casos donde se sabía que quienes, digamos, como que las víctimas habían evocado al uso de la violencia. Hay un trabajo muy interesante sobre Brasil, que es de Reinata Meireles, que ella identifica cómo desde el 72 al 73 Amnistía va a cambiar esta política por el tema de la tortura, ¿no? Al enterarse de que la tortura, digamos, ocurría en los primeros días después de la detención de alguien, y sobre todo en el caso brasileño, se decide que hay que idear una figura específica para denunciar la tortura, en tanto estaba la campaña global por la abolición de la tortura, y surge esta diferencia entre el prisionero de conciencia y las acciones urgentes, ¿no? Entonces también ahí creo que, bueno, nada más como que decir o digo un comentario con respecto a esta discusión, pero eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos personas de sus comentarios. Yo solamente quisiera también sumando a lo que recientemente han dicho, sí, no es preciso pensar como en este debate
procesos de emergencia también, como tal vez de subcategorías que nos ayuden a desentrañar esta historia, ¿no? Y entonces justamente la institucionalización de los derechos humanos por un lado, pero también el surgimiento, ya no como la diferenciación entre la organización de familiares y las ONGs, ¿no? Y cómo esto también debe ser pensado como críticamente en el marco del gran movimiento por los derechos humanos y su defensa, ¿no? No sé si ahí eso de alguna manera haga eco también con lo que has pensado. Adelante, Sebastián, muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a tanto a Antonio como a Ileana y a Laura otra vez por tanto por los comentarios, por las precisiones, por los desarrollos de otras ideas, por los contrapuntos y las críticas y demás. Eh, a ver, yo por dónde empiezo y si puedo de alguna manera referirme a algunos de estos aspectos. Bueno, lo primero que yo quise decir es que en efecto hay muchos antecedentes de los derechos, digamos, más bien, pongámoslo así, por supuesto, con diferentes grados y con diferentes matices y variando en cada constitución, incluso a nivel nacional, pues la constitución del 86 no era una constitución muy garantista, pero aún así, por supuesto, de 1886 en el caso colombiano, que es la que rige para el periodo del que yo estoy hablando, no era una constitución muy garantista, pero evidentemente tenía garantías a derechos individuales y civiles. Por supuesto, había un reconocimiento entre esos del habeas corpus y de otro tipo, digamos, de derechos, incluso practicados o al menos en papel, pero que no necesariamente eran practicados con respecto a los detenidos en el periodo en el que yo estaba analizando. Y un poco algunas de las preguntas, o digamos más bien mi punto de partida, que es 1973, o que en parte ha sido el consenso historiográfico en torno al movimiento de derechos humanos. Yo también me preguntaba, bueno, ¿por qué no plantear un periodo anterior? Antes de 1973 también hubo organizaciones que hicieron monitoreo, por ejemplo, sobre el periodo que en Colombia se conoce como la violencia y que incluso tenían dentro de sus nombres organizaciones por los derechos civiles. eh, organiza- Había alguna que se llamaba algo así como Organización por la Libertad y los Derechos Civiles de 1961, si mal no recuerdo. Pero también está la famosa Asociación Colombiana de Juristas Demócratas, ¿cierto? Que era una organización pues que muy influenciada por el Partido Comunista, pero que también había una sede internacional que si ahorita mal no recuerdo estaba en Ginebra, y que algunas de las actividades a las que se dedicaba eran muy parecidas a las que se va a dedicar luego de 1973 el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Es decir, antes de 1973 también habían, por supuesto, juicios sumarios por parte de los militares, y habían organizaciones que se dedicaban a la defensa de los presos políticos, que también construían informes, tal vez no tan sistemáticos como el libro negro de la represión, que va a recoger de manera sistemática digamos, violaciones a la dignidad humana, pero que también lo hacían, ¿cierto? Entonces, un poco ahí la pregunta sería en ese orden: ¿por qué no situarnos en relación con ese periodo? ¿Por qué no situar el nacimiento del movimiento por los derechos humanos en un periodo previo, o situarlo, como yo sugiero, en un periodo posterior? Y acá parte de la razón o parte de mi argumento, lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Es que, por supuesto, no es solamente hacer historia factual de las organizaciones, sino que lo que yo estoy tratando de mirar es las acciones colectivas, que se supone son la semilla de lo que puede considerarse como un movimiento de derechos humanos. Y cuando uno comienza a ver esas acciones colectivas que se hacen de manera sistemática, al menos en nombre de los derechos humanos, y acá tal vez entonces ese podría ser la falencia de mi planteamiento y podríamos continuar discutiéndolo, sea la importancia que yo le doy al uso del término derechos humanos, ¿cierto?
Pero para mí esa importancia que yo le doy al uso del movimiento, del término movimiento de derechos humanos es porque comienza a aparecer de manera constante en toda la, digamos, en la información producida tanto por el Estado como boletines de organizaciones de izquierda, como las boletines de las propias organizaciones que surgen en este periodo, pues que van a utilizar el término de derechos humanos y que van a confrontar el Estado a partir de reivindicaciones directamente asociadas a los derechos humanos, que era un elemento que antes no se veía mucho. Por supuesto, derechos civiles se hablaba, por supuesto, libertades y demás, pero no propiamente derechos humanos. Y esto tiene que ver, a mi juicio, con una transformación a nivel internacional, como yo ya lo dije, que está muy pegada al planteamiento de Samuel Moy, que entiende los derechos humanos no solo como un discurso, porque entonces en ese sentido nos podríamos remitir, por supuesto, a 1948 o podríamos establecer como punto de partida 1976, si se quiere, si uno es más norteamericanista que francés y no 1989, sino porque a partir de 1975-76 se va a erigir lo que él va a llamar una utopía, ¿cierto?, de los derechos humanos. Es decir, se va a plantear la idea de que los derechos humanos pueden ser algo que debilite las fronteras nacionales para que se haga algo así como una corte internacional que pueda juzgar o que pueda pasar incluso por encima de que pueda pasar incluso por encima de las fronteras nacionales. Esto, en otros términos, lo puso la filósofa Nancy Fraser, ¿cierto? Como un paso hacia un momento post-westfaliano, si mal no recuerdo ahorita, donde pues se va. Eso fue exitoso, fue pues ya cada quien podrá evaluar. Entonces, para mí realmente esa como la clave, entender más que organizaciones, entender el movimiento en el sentido y cómo muchas de estas ideas en torno a lo que debían ser los derechos humanos comienzan a canalizarse hacia abajo, ¿cierto? Comienzan a descender a las personas que las van a poner en práctica. Con respecto a los planteamientos de Ileana, que conecta, digamos, con algunas de estas ideas, pues claramente va a implicar nuevas prácticas. Entre esas, ¿qué tipo de prácticas? Muchas de las prácticas que, como menciona con lo del texto de Renata Mireles, que muchas gracias por la recomendación, porque no lo conocía, hay un libro de Patrick William Kelly que analiza el caso de Brasil, el caso de Chile y hay otro caso que ahorita no recuerdo, pero que se refiere un poco también a lo mismo sobre la transformación de la preocupación por los prisioneros de conciencia hacia presos que también pudieron haber estado involucrados en crímenes a partir del caso brasileño por lo que implica la tortura. Pues hay una práctica que comienza a ser, a hacerse, digamos, en los años, sobre todo 80 en Colombia, y es poner personas de todo el mundo, como lo hacía Amnistía Internacional, pero esto por iniciativa de las propias organizaciones locales, a escribirle cartas, por ejemplo, al presidente, ¿cierto? Preguntando por desaparecidos o por casos de detenidos que habían sido sometidos a tortura, ¿cierto? Y esto es una práctica que se va a generalizar en las organizaciones de derechos humanos en los años 80, ¿cierto? Em, hay continuidades con respecto a la solidaridad, yo creo que sí, y sobre todo una de esas continuidades tiene que ver con muchos de los abogados que en un momento defendieron prisioneros políticos, van a volcarse por completo a lo que luego, a mi juicio, es el movimiento de derechos humanos, ¿cierto? Y van a ser fundadores de de nuevas organizaciones de presos de derechos humanos, perdón, entre esos tal vez uno de los casos más célebres, pero no el único, sea Gustavo Gallón, ¿cierto? O lo que luego pasó a llamarse el colectivo de abogados social Alvear Restrepo, que nació a finales de los 80, pero que es compuesto por muchos de los abogados que habían estado defendiendo prisioneros políticos, ¿cierto? Entonces, pues digamos que este es un aspecto en el que hay continuidad, pero yo sí creo que hay muchísimas novedades, tanto en este que dije anteriormente, como una práctica que antes no tenía mucho lugar y en parte porque, por ejemplo, apenas hasta el 72 son ratificados los convenios de derechos humanos en Costa Rica, eh, pero que antes realmente no tenían mucha cabida. El primer caso, por ejemplo, en el que hay una orden del comité
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado, la primera visita a la comisión se da en el 81, casualmente por presión del M-19 para que suceda. Eso está muy bien documentado. Y por el otro lado, el primer fallo condenando al Estado colombiano, o presionando más bien al Estado colombiano, porque no lo hace la Corte, pero sí presionando al Estado colombiano para que dé respuestas a Fabiola Lalinde, que es justamente la hija la madre, perdón, de un militante del Ejército Popular de Liberación, ¿cierto? Un militante, digamos, de la banda política del Ejército Popular de Liberación, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es como algunas de los aspectos nuevos que se incluye ese tipo de demandas o ese tipo de solicitudes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se habían hecho antes, y quienes lo hacen o quienes ayudan a hacerlo, por ejemplo, en el caso de Fabiola, es un defensor de derechos humanos de Antioquia que no había tenido especial vinculación con la izquierda, que es Héctor Abad Gómez, y que por cierto tampoco era eh, abogado, ¿cierto? Y yo creo que dejaría por ahí. Ay, no, me falta una cosa, lo de la institucionalización. Ya, lo de Laura. Sí, o sea, yo creo que, y yo creo que esa era un poco como de las conclusiones que yo dejaba ahí al final, que es algo en lo que yo no profundizo mucho. Yo creo que Fernanda un poco también lo menciona, pero no, aún hay mucho campo para poder estudiar esto y poderlo estudiar con más detalle. Son dos cosas. Por un lado, la institucionalización de los derechos humanos y cómo esa institucionalización acompañada de algunos de los acuerdos de paz que suceden a finales de los ochentas terminan siendo incorporados, porque hay todo un cambio constitucional en el 91 que va a incluir de manera explícita más de 20 artículos. Ahorita no recuerdo el número específico, pero sí una carta de derechos dentro de la propia Constitución, que era una cosa inexistente antes y que por supuesto se debe al movimiento de derechos humanos, pero también al marco, digamos, global de unas negociaciones de paz. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todas y a todos por su participación. Creo que llegamos al final de nuestra sesión de hoy. Les agradecemos, por supuesto, a todas y a todos por conectarse. Agradecemos mucho el apoyo técnico que nos han brindado en el Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Y por supuesto a Sebastián, su participación, su tiempo, su explicación y, bueno, su apertura para responder a todos los comentarios. Por supuesto, también agradecemos a Angélica la organización y coordinación del evento. Y bueno, no quisiera cerrar un poco sin invitarles a participar de la siguiente sesión, que a diferencia, digamos, va a ser el lunes 23 de junio a las 10 de la mañana, hora México. Realmente creo que es un ejercicio muy interesante pensar en la clave de los, digamos, de los diferentes casos, México, Colombia y también un poco los diálogos internacionales que, digamos, para pensar la historia de los derechos humanos. Así que les invito pues muy cordialmente a que participen también de la última sesión. Y bueno, les agradecemos mucho su participación y les deseamos un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos y todas.